Quartum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost. Ha sido el cardenal Prevost. Nomen imposuit Leonem Decimum Quartum. León XIV. Ha sido el cardenal Robert Prevost, un cardenal venido de los Estados Unidos que ha sido elegido el nuevo papa. El nuevo papa con el nuevo nombre, León XIV, Renato. Sí. Agustín, ya tenemos al papa. Ahora mismo va a dar sus primeras palabras. Écolo. Ahí le Aquí tenemos. lo tenemos. Ay, aquí está. Ahí le tenemos. Saludando a los fieles en la plaza de San Pedro. La pace sia con tutti voi. La paz La paz esté es- con todos ustedes. En español. ¡Qué Todos lindo! aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, A todos ustedes, hermanos y hermanas di Roma, de di Roma, Italia, de di Italia tutto il mondo, y de todo el mundo. vogliamo essere una chiesa Queremos ser una sinodale, iglesia una chiesa sinodal, che cammina, una iglesia que chiesa camina, che cerca una iglesia sempre que busca la pace, siempre la paz, cerca sempre la que busca carità, siempre la cerca caridad, sempre di que essere siempre vicino busca estar specialmente cerca a coloro che de soffrono. quienes sufren. Sí, cuesta a veces continuar en el naufragio y entre tanta oscuridad. En medio de un mar que calla y la fe que nos falta, voy en busca de un poco de paz. Mas, de repente llegas tú, y en tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde haya un futuro, donde exista un cielo más azul. Este es un fragmento de la canción compuesta para la cuarta visita de Juan Pablo II a México en 1999. Queridísimo Papa, de feliz memoria. Una visita que, como la primera que realizó en 1979, movió el corazón de cientos de miles para buscar el bien y los valores cristianos. Y en estos momentos de la historia, en que tendremos un nuevo Papa, es importante reflexionar acerca de lo que representa y lo que esperamos de él para la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Jesús escogió a sus 12 apóstoles al principio de su vida pública. Quería rodearse de hombres a quienes pudiera enseñar y en quienes pudiera confiar su misión. Si las multitudes seguían a Jesús, los apóstoles estaban en torno a él preparados y dispuestos para hacer lo que hubiera que hacer. Jesús sabía lo que le iba a suceder y cuánto importaba que su doctrina fuera entendida y transmitida al mundo después de su muerte. Les dijo: vayan pues y hagan discípulos a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos del 19 al 20. Se lo ordenó a sus apóstoles y todos, con excepción de uno, le obedecieron. Escogió hombres de acción, muy humanos, con virtudes y defectos. Si leemos con atención los evangelios, tropezaremos con alguna frase que nos diga con claridad cómo eran exactamente Pedro, o Mateo, o Santiago. Y ellos llevaron el mensaje de Cristo hasta los últimos rincones de la tierra. Las llaves del reino habían sido confiadas a Pedro, y todo el mundo estaba esperando recibir las enseñanzas de Jesús. Los últimos años de la vida de Pedro transcurrieron en Roma, donde estableció su sede como obispo. Se libró de las primeras oleadas de persecuciones, pero no dejó de predicar, y al fin, él también fue capturado y terminó sus días como estaba profetizado,
Para Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, la muerte no era el fin, sino solamente el principio. ¿Qué sucede ahora a continuación? En este 2025, nos podemos imaginar perfectamente a Pedro y podremos de alguna forma visualizar a su sucesor. ¿Qué podemos esperar? Acompáñanos en este tiempo y en este espacio creado para ti, donde juntos iluminamos nuestro mundo con luces de fe y de esperanza. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a su programa Luces de Fe y Esperanza. El tema por demás interesante, de actualidad, y que todos estamos a la expectativa. ¿Qué va a pasar? Un nuevo papa. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Y para ello hemos invitado a alguien que, como él dice, algo conoce de iglesia. Es un buen amigo y además experto en el tema. Él es locutor de radio en XD Radio en España, y en Facebook él organiza la organización católica Enraizados. Bienvenido, José Manuel Aparicio, a tu programa Luces de Fe y Esperanza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien. Bien, pues expectantes con esta circunstancia. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, estos momentos, como muy bien has definido, Genaro, son momentos de esperanza, también de fe, nunca mejor dicho, como tu programa. Estamos a la expectativa de lo que se avecina, que va a ocurrir, que sin duda está en los designios de Dios. Todo lo que ha ocurrido en la tierra, ocurre y ocurrirá, son designios de Dios. Dentro de nuestro libre albedrío nosotros vamos caminando, pero Él sabe perfectamente hacia dónde caminamos y cómo caminamos. Entonces en sus manos estamos y en nuestro criterio para intentar servirle lo mejor que podamos. Bien, pues tenemos preparadas algunas preguntas que Luces de Fe y Esperanza ha redactado para nosotros, y del 1 al 6, si me pudieras decir un número para poder leer la pregunta y tú nos des la respuesta. Pues muy fácil, el 1, venga, empezamos por el primero. Muy bien. ¿Podrías ayudarnos a visualizar el perfil del Papa para este momento de la historia? Muy buena pregunta. El perfil del Papa para la Iglesia y para todos los cristianos, como vicario de Cristo en la tierra, debe ser un hombre que siga exactamente la palabra de Dios, las Escrituras, los Evangelios, y transmitir a todo el mundo cristiano, y ya no solamente cristiano, al resto de la humanidad, el mensaje de nuestro Señor para evangelizar. Sin duda, el apostolado, que empieza desde que tenemos un poco uso de nuestro criterio y demás hasta el día que morimos, abarca a todos los seres humanos. Y debemos intentar pues llevar ese apostolado a nuestra vida. Con más motivo, el vicario de Dios en la tierra pues tiene en sus manos la gran responsabilidad de la salvación de almas, que es el primer propósito que ha de tener la Iglesia y hemos de tener todos los cristianos, siendo conscientes de que hay un principio y un fin de este cuerpo humano, pero que hay una trascendencia espiritual a continuación. Y que, ser muy claro, hay un cielo y hay un infierno. Desde luego, yo deseo al Papa entrante que cumpla ese cometido de evangelizar y de salvar almas. Nada más y nada menos. Así es, porque a veces como que se nos pierde de vista un poquito la parte de las almas y pensamos que es una elección como si fuera un presidente de cualquier país del mundo. A ver, el Papa, que ha estado rigiendo después de Pedro, pues está escrito tanto en visiones como en las apariciones marianas, como en las Santísimas Escrituras. Nosotros tenemos libre albedrío. Muy bien, a partir de ese libre albedrío que da Dios incluso a sus ángeles, de hecho, más de la mitad, un número increíble de ángeles se rebela contra él. Seres perfectos que
Fijaros que conocían la existencia de Dios de primera mano, no se lo contaba nadie en un papel, ni lo estaban viendo, sabían que era su creador y sin embargo se rebelan. Pues fíjate los seres humanos, que muchos, pues como Santo Tomás, si no meten el dedo en la llaga es que no creen. ¿Qué ocurre? Pues que en ese camino del libre albedrío que tenemos todos los seres humanos, pues hay errores en todas las personas. Se vistan de lo que se vistan. Ojo, puede estar vestido de la Real Policía Montada del Canadá, puede ser un fontanero, puede ser un sacerdote, puede ser quien sea. Cualquiera que hemos nacido de hombre y mujer, estamos sometidos al libre albedrío. Judas, habéis mencionado antes, uno de los apóstoles, había visto los milagros de la multiplicación de los panes y los peces. Había visto la resurrección de Lázaro. Y sin embargo, vendía a nuestro Señor por 30 monedas. Sí. Tenía libre albedrío. Y Jesucristo y Dios Todopoderoso, la Santísima Trinidad, tenían ese triste destino para Judas. Dios es conocedor de lo pasado, de lo presente y de lo futuro. Y su poder no tiene límites. Estaba escrito que para que Jesús muriera en la cruz, alguien tenía que traicionarle. Y lo decidió libremente Judas. Sin embargo, no se dejaron de cumplir los designios de Dios, porque con la muerte de Jesús son miles de millones de almas en todo el mundo las que creemos en Él y nos ha convertido. Quiero decir con esto que aunque pueda parecer una persona que hierra, falla, se equivoca, los designios del Señor son inescrutables. ¿Qué ocurre? Que detrás de un error está la voluntad de Dios también, o de un acierto. Todo trasciende en la voluntad infinita del Señor. Bien, vamos del 2 al 6. Puedes elegir otra pregunta. ¿Me dejáis otra? Muy bien, pues en la 4. Sí. Este acontecimiento impacta en la Iglesia y a nuestra vida como católicos cristianos. ¿Cómo podemos mantener la paz y la esperanza? Siempre en el contacto con Dios a través de la oración. Y la oración no es algo pueril. La oración, no por repetida 1000 veces, si se hace sin fe, tiene ningún resultado. La oración ha de ser una comunión con Dios espiritual, con la Santísima Trinidad, y si la rezamos también a través del Santísimo Rosario, estamos en comunión y en contacto con la Virgen María. Si no hay fe, da igual las veces que repitas una oración. La oración ahora en el pueblo cristiano ha de ser muy abundante, muy prolífica, muy profunda y cada vez más espiritual en el pensamiento de meditar la oración, de saber lo que estamos diciendo. No repetir una frase como si cantáramos. No tiene sentido. Hay que meditar muy bien lo que estamos orando todos y decirlo con un amor infinito tanto a la Santísima Trinidad como a la Virgen María, que sin duda nos escucha. Pero nos va a escuchar mucho mejor a toda la nación cristiana, a todo el mundo, si esa oración se hace de una forma correcta, que es con fe, con amor a Dios y a la Virgen, por supuesto, y de una manera muy profunda. Ese es el camino que creo que debemos seguir todos los cristianos. Decía la pregunta paz y esperanza, y creo que en estos momentos, tanto política, económica, social, militarmente, el mundo se ve aquejado por múltiples preocupaciones y la Iglesia adintra, está ocupada en esta sucesión y también se hace muchos cuestionamientos, también se hace muchas preguntas y a veces con eso, con esas interrogantes y esos escenarios, se pierde la paz y acertadamente, creo yo, tú nos conduces a que independientemente del tiempo y de las circunstancias, hagamos esa oración de una manera reflexionada. Yo recuerdo que muchas veces nos dice, cuando uno se confiesa, el Padre dice, haz un Padre Nuestro, pero rézalo con atención. Es así. La oración bien realizada tiene un poder que nos comentaba el Padre Gabriel Amorth, que era exorcista del Vaticano. Sí. Que
en una respuesta que tuvo Satanás en un exorcismo, le confesó que si la humanidad supiera el poder que tiene el Santísimo Rosario, no tendría cabida el mal en la tierra. Y es cierto. El Rosario es un repelús el que siente el mal hacia la figura de la Santísima Virgen, porque nació sin pecado concebida. No fue capaz de corromperla. Es el único ser humano que nace limpio y puro por voluntad de Dios para que pueda llevar en su vientre a su hijo. Las oraciones del Santísimo Rosario tienen una trascendencia y un poder inimaginable. Hoy en día es que hablar de lo espiritual parece algo extraño, cosas casi de mago. Para muchos en el mundo, claro. Pero no es así. Cuando se toma conciencia realmente de lo que somos, que tenemos un cuerpo y tenemos un alma, y desde luego deberemos tener mucho interés y mucho cuidado en salvar esa alma, porque el cuerpo se va a estropear, eso hagamos lo que hagamos, y también hacer apostolado. Esa corriente que inician los 12 apóstoles no es pueril ni es una cosa que surge sin más, es un plan de Dios, extender la palabra. ¿Qué ocurre con ahora en la Iglesia? Se mete a lo mejor la política, la economía, también en una institución que está formada por hombres. La trascendencia de la Iglesia tiene que ser completamente separada de los poderes fácticos humanos, todo lo que pueda. Es indudable que es interdependiente en una serie de relaciones internacionales, relaciones económicas, etcétera. Pero creo que deberían ser lo imprescindible y fijar el objetivo en la espiritualidad, que es de lo que hablamos, y de nuestra conducta ante los ojos de Dios. Siendo fiel. Esto que nos dices, esto que nos dices del apostolado me parece de alto impacto, porque a veces con ir a misa o persignarse o de vez en cuando asistir a una celebración de matrimonio o bautismo, estamos cumpliendo. Y el hacer apostolado me parece que en la forma en como lo expones es una actividad constante. Debiéramos estar insertos en una actividad organizada dentro de la iglesia, como tú en Enraizados en Facebook, para que permanentemente estés en ese ambiente de oración, alejado de los poderes fácticos del mundo, según lo comentas, y en la tesitura de estar anunciando el Evangelio. Hay que estar pendiente siempre de esto. Si somos cristianos, es para servir a Dios Todopoderoso, la Santísima Trinidad, y si somos católicos, tenemos que estar en esa iglesia que funda Jesucristo con un propósito, ser la casa de todos los cristianos, un centro de oración, de comunión, un centro de espiritualidad. Entonces la iglesia debe de ser su misión, para eso la crea Dios, nada más que para eso, es extender la palabra de Dios, evangelizar y salvar almas. Y nosotros, como cristianos, a veces, fíjate que hay otras religiones que no comulgo con ellas, pero tienen una devoción total en la oración, en sus creencias, en la fe en su Dios. Entonces digo, pues nosotros, sin necesidad de coger un arma y obligar a nuestro vecino a que se siente, le atemos a una silla y dice, te voy a leer la Biblia de arriba a abajo, y hasta que no te la hayas escuchado no te suelto. Hasta que el otro ya dice, sí, ya me he convertido. No, eso no es el apostolado. Pero sí podemos aprovechar la vida diaria, porque en todos los mensajes que recibimos por televisión, por la radio, por noticias, se encuentran mensajes que trascienden de lo humano a lo divino, y viceversa. Hay una interferencia y hay una lucha permanente entre el bien y el mal, que está delante de nuestras narices todos los días. ¿Qué ocurre? Que al final decimos que el mal no existe, que el mal reside solamente en nosotros, que decidimos. Y que el bien, bueno, pues que el bien es ser buena persona. Y yo con ser buena persona, para mí, siendo para mí, no para Dios, sino a lo mejor yo soy un pecador ante los ojos de Dios, pero yo me considero una buenísima persona. Doy una limosna a un mendigo, ayudo a una señora a cruzar la calle, pero y más, y además, Dios nos dice eso de la señora, ayúdala,
y al mendigo también ten caridad, pero es que nos dice muchas más cosas. Y esas otras cosas son las que muchas personas hacen la religión a la carta. Verás, Genaro, si yo, por ejemplo, soy un pecador en referencia al juego, yo tengo que jugar y me juego hasta la comida de mi casa, me lo juego todo. Entonces tengo que buscar una religión que ante mí me parezca muy bien, pero que no tenga que cumplir el precepto de ser un sinvergüenza o ¿sabes? Una persona irresponsable con mi familia, con mis deberes. Entonces muchas personas se buscan religiones, dando un poco la vuelta de izquierda a derecha y de arriba a abajo, que comulguen con su forma de ser. Hay una escisión cristiana para una iglesia de homosexuales, por ejemplo. Dicen, yo voy a cumplir todos los preceptos, pero soy homosexual, y como soy homosexual y la iglesia católica dice en la Biblia que hombre que yazca con hombre es una abominación, pues a mí eso no me convence y me voy a ir a una iglesia solamente para homosexuales. Al final haremos 50 religiones ad hoc para cada grupo de personas, cuando hay una única religión verdadera que nos marca el camino. Ser cristiano es difícil, no es fácil, es un camino cuesta arriba y empedrado, y muchas veces difícil de entender los designios de Dios. Pero tenemos que ser un poco humildes, intentar aprender, meditar mucho y orar, y no buscarnos religiones que nos gusten más o que enfaticen en nuestros pecados como si fueran intrascendentes. Bien, vamos a una pregunta más en forma breve, y la 2, 3, 5 y 6 están disponibles, así que... 3, 5 y 6, la 5, venga, Genaro. La 5, muy bien. Aquí. ¿De qué manera podemos vivir este periodo como auténticos cristianos? Creo que parte ya la respondiste, pero... Este periodo, Genaro, pues es un lapsus con un paréntesis, con una sede vacante actualmente. Tenemos que meditar, pedirle a Dios que siempre se haga su voluntad y nosotros permanecer firmes siempre a la iglesia que crea Dios. Si vemos imitaciones o vemos cualquier cosa que vaya en contra o que nos confunda, primero yo creo que deberíamos hablar con un sacerdote si tenemos acerca de alguna duda que no seamos capaces de resolver espiritualmente, para que nos la intente aclarar. Pero siempre acorde a que hay unas escrituras que son sagradas y no se ha de mover una coma de ellas, porque según dicen las escrituras, quien cambie una palabra será anatema. Anatema es maldito por Dios. La verdad es que no me gustaría estar maldito por Dios nunca. Entonces, creo que tenemos que seguir siempre la palabra de Dios, tener una plena confianza en sus designios, sean cuales sean, y pase lo que pase, porque todo está escrito y todo sucede por la voluntad del Padre. Y tener esperanza y fe. Y ahorita, pues bueno, yo creo que estamos a punto en estos días de conocer al nuevo Papa y mantenernos, eso que tú nos acabas de decir, yo creo que es vital, ¿no? Pase lo que pase, mantenernos en esa postura. Exacto. Sea el Papa el que sea, de cualquier nacionalidad o tendencia, que realmente el cristianismo no tiene tendencias, no se puede ser un cristiano que sirve a Dios y con una tendencia política que prima sobre la voluntad del Padre. No tiene tendencias, pero los medios se encargan de que las tenga, porque convierten la iglesia en un círculo mediático, que si es de derecha, que si es izquierda, que si es liberal, que si es conservador, y que si quien elige, y que si el africano, y que si el norteamericano, y que si es una lucha de poder económico. Tienes toda la razón. Un siervo de Cristo, desde un monaguillo que está en una iglesia hasta el Santo Padre, su única idea y su único propósito ha de ser servir a Dios y ganar almas para gloria de Dios. Se acabó. No tiene que tener ni decantarse por ninguna ideología de ningún tipo, ni modernismo, ni izquierdismo, ni derechismo. Jesús ni no progresismo, creó ningún partido político. Nada. Sí, así es. Nos trajo la verdad y la vida. Entonces, ante eso, los humanos cerramos con todas las ideologías. Cualquier ideología hoy se aproxima mucho, cualquiera, a la verdad
a la palabra, a la vida y a los mandamientos de Dios. Nos miramos entre sus integrantes, sus miembros, y desde luego no tienen muchas ganas de servir a Dios, ninguno. Por sus hechos los conoceréis. Muy bien. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y volvemos. Por favor, no le cambies, continúa con nosotros y recuerda que aquí en Luces de Fe y Esperanza, junto contigo, estamos iluminando al mundo Con luz. con nuestra reflexión, nuestra oración y nuestros actos. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982 77 11 79. Luces del Siglo, periodismo de verdad. El año de 1979, México se disponía a recibir la visita de un papa joven llamado Juan Pablo II. Largas filas de gente estaban a lo largo del camino que habría de recorrer para llegar a la Catedral Metropolitana. Apostados en primera fila debajo de unos arcos en el Zócalo, nos encontrábamos en familia los que habíamos podido asistir. Recuerdo que una tía llevaba una matraca muy grande y, por supuesto, yo llevaba una campana de buen tamaño. Estábamos dispuestas a hacerla sonar con gran estruendo al paso del Papa. Era nuestra forma de hacerle sentir una cálida bienvenida y toda la alegría que nos causaba. Junto a nosotros, un reportero de una estación de radio transmitía todo lo que iba sucediendo. Llegó el momento. Apareció el Papa con su solideo blanco y su ornamento rojo sobre una plataforma y comenzó a dar una vuelta para saludar y dar su bendición. El momento en que pasó frente a nosotros fue tan impactante que a mi tía se le olvidó sonar la matraca, también a mí la campana, y lo más impresionante, el reportero que debía relatar el suceso se quedó callado. Fueron solo unos instantes. Reaccionamos cuando ya había pasado. Y ahí comenzó a escribirse una relación hermosísima con el pueblo de México. Al terminar su visita, había tanta emoción que el avión en el que partía sobrevoló por varios minutos la ciudad para que Juan Pablo II pudiera ver la gran cantidad de destellos de luz que se le dirigían desde todas partes de la ciudad. Al preguntar el Papa a una reportera mexicana que le acompañaba en el avión ¿qué eran esos destellos?, ella le respondió que era el pueblo de México que había salido a las calles y a sus azoteas con espejos para reflejar el sol y despedirse de él de esa manera. Ella cuenta que en esos momentos el Papa no pudo más y comenzó a llorar. Por estas y otras demostraciones de afecto y de fe en sus siguientes visitas, él habría de exclamar: México siempre fiel. Y si queremos conseguir una iglesia fiel al mandato de Dios, ¿qué parte nos corresponde a nosotros? No solo creyentes, pues también a los que de alguna manera quieren ser buenos y conservar valores y actuar en función de. Para seguir la auténtica Iglesia de Dios hay que remitirnos a su palabra, que por cierto no hay que modificar ni hay que actualizar, sino que hay que leerla, entenderla en la medida de lo posible del entendimiento de cada cual y exigir con nuestra voz y nuestra oración el que se cumpla siempre la palabra de Dios, exactamente como está escrita y como debemos seguirla. No, porque aunque pasen 2000, 3000 o 5000 años, Dios es eterno. Para Él seguramente 5000 años es un instante. Pues imaginaros en una conversación con una persona durante 1 minuto o durante 2, que cambie de opinión o que interprete lo que le estamos diciendo de 10 maneras diferentes. Seguramente nos quedaríamos perplejos. La palabra de Dios es válida desde los tiempos en los cuales nos trajo a su Hijo hasta hoy y más allá. La trascendencia de los valores de amor, de misericordia, de fidelidad, de lealtad, de caridad, son inmortales y son eternos. Por lo tanto, intentar mejorar la palabra de Dios para mí me resulta imposible, enmendarlo.
¿quién soy yo para poder enmendar una sola palabra? Nosotros debemos creer en esa palabra que nos llena de fe, nos llena de esperanza y nos llena de alegría, y simplemente conservándola, acrecentándola en la medida de lo posible con la difusión y el apostolado. Es lo que debemos esperar, lo que debemos hacer y lo que debemos trascender. Y en esta cuestión habría que decir que solamente hay unas pocas versiones de la Biblia que están habladas o que concuerdan con las versiones originales de la Biblia que fue editado por la Iglesia y que duraron 1500 años. Porque en el año 1500, o a partir del siglo XVI, algunos se han encargado desde allí, desde entonces, a lanzar versiones más chicas, más grandes, más altas, más gordas, más flacas de la Sagrada Escritura, que se parecen pero no son. Entonces, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, a lo mejor tú tienes alguna otra recomendación, Maricruz, pero la Biblia de Jerusalén es una efectiva copia de la Sagrada Escritura, en donde se encuentra íntegro el mensaje de Dios. Mira, en todas las Escrituras tiene que haber un denominador común. La sabiduría de Dios no tiene posible enmienda. Entonces, sí, hay conjeturas o hay otros textos que no son sagrados, evidentemente, que pretenden decir soy cristiano pero no soy católico, por ejemplo, anglicano, protestante, luterano, presbiteriano, etcétera, etcétera, que, como te he dicho antes, quitan, pegan, cortan, recortan, añaden o suprimen lo que a un ser humano o a un grupo de seres humanos en ese momento le ha parecido oportuno. Claro, entonces podemos llegar también a pensar, bueno, ¿y si hombres también nacidos de hombre y mujer, personas, cambiaron los textos sagrados de las Sagradas Escrituras? La verdad es que no estoy seguro de que eso ni haya ocurrido ni haya dejado de ocurrir. Pero lo que sí que es cierto es que yo no me atrevería, sabiendo que es la palabra de Dios la que se ha transmitido y que Dios no le va a hacer precisamente muy feliz ver que su palabra y sus deseos hacia nosotros, sus instrucciones de vida, la Biblia y las Escrituras casi es un libro para saber vivir, para poder afrontar la vida humana. Que alguien la cambie, yo creo que además de haber cometido un pecado gravísimo contra Dios, está confundiendo también a un montón de personas a las que va a llevar también a pecar contra Dios. Es muy delicado el tema. A que se desvíen. ¿Perdona? A que se desvíen. Sí, el salirnos un ápice de lo que Dios nos dice nos puede llevar a nosotros y nosotros a terceros al error y al equívoco de seguir un falso profeta o un falso representante de Dios en la tierra. Todas estas iglesias tienen sus máximos representantes y también llevan y congregan a miles y miles o millones de personas. Los anglicanos, por ejemplo, celebran bodas homosexuales y no es necesario estar bautizado. Yo creo que eso a los ojos de Dios, pues, y no tengo nada en contra de los homosexuales ni de nadie. Cada cual escoge libremente su camino, en el libre albedrío. Pero no se puede mezclar lo político, ideológico, con la ley de Dios. Porque la ideología y la política la crean los hombres y la fe, la espiritualidad y la trascendencia es divina. Entonces mezclar agua con aceite no suele salir bien, no acaban de ligar. Y que, de acuerdo con el tema que estamos tratando de la elección del Papa, hay un nuevo Papa en 2025 y qué pasa con ese perfil que debe tener tanto el Papa como la Iglesia. Cae muy bien el comentario, es decir, la Iglesia es depositaria de la fe y Dios la hace depositaria a través de Cristo, y Cristo, que es Dios, se lo da a Pedro. Y entonces constituye a Pedro como el depositario, en conjunto con la Iglesia, de esa fe. ¿Y qué es lo que creemos? Pues creemos nosotros lo que Jesús enseñó, que está en la Sagrada Escritura, y lo que los escucharon, los apóstoles, pues nos han enseñado acerca de eso. Entonces,
es muy trascendente esta elección, es muy trascendente el nuevo Papa y es muy trascendente para la Iglesia, pues las Sagradas Escrituras. Y si quisiéramos, perdón, Si no, tenemos termina que tu tener comentario. muy en cuenta que el principal representante de Dios es Dios. Dios no necesita intermediarios. Sí. Sí que necesita de nosotros como apóstoles, apostolado, como sus fieles, que le aman como nuestro Creador. Pero no necesita un representante especial para que nos interprete la palabra de Dios a su entender. La palabra de Dios se entiende muy fácil, bajo los prismas que queráis ver. Es muy sencilla de entender y es muy clara. Entonces, ante el desconocimiento de esa palabra por miles o millones de personas, la Iglesia es el punto de reunión que aúna a todos los creyentes en el único Dios verdadero y donde debemos recibir enseñanzas de personas que se han consagrado toda su vida a Él. Y esa es la importancia vital que tiene la Iglesia en la tierra, la trascendencia espiritual y ese mundo que para muchos es irreal, ficticio, de unicornios, que es el alma, lo espiritual. Eso es real, existe, y el conocerlo en profundidad nos va a hacer, con nosotros mismos y con los demás, de verdad, eso sí que nos haría unas personas excelentes, no reinaría el mal en el mundo en ningún sitio. Y esa es la labor fundamental de la Iglesia. Ese es su papel y esa es la orden que que recibió de Dios y que debe continuar, sin cambiar un carril para la izquierda o para la derecha. El carril de Dios no es diestro ni zurdo. José Manuel, si quisiéramos iniciar un camino espléndido, lleno de paz y esperanza, al lado del nuevo vicario de Cristo, ¿cómo podríamos hacerlo? Siguiendo el mismo camino que si hemos empezado ese camino de forma correcta o lo hemos ido mejorando en nuestra vida. No nacemos nadie perfecto, desde luego, todos somos pecadores, pero en un momento de nuestras vidas muchos decidimos abrazar más la fe en Dios y la espiritualidad y continuar por ese camino que va enriqueciéndose a través de la lectura, también de santos, de beatos como Ana Catalina de Emmerich, Santo Padre Pío, Santa Teresa de Calcuta, sí, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos enriqueciendo porque toda la lectura y todo ese conocimiento que hay es inagotable. No tendríamos en 3 vidas suficiente tiempo dedicándonos en exclusividad al estudio y el enriquecimiento espiritual a través de la lectura y de escuchar a expertos, de tener ese perfeccionamiento. En el momento que decidimos comenzar ese camino es continuar. Aunque haya piedras en el camino, aunque haya un camino de rosas, siempre es todo voluntad de Dios y tenemos que, como dije en un principio, aceptarlo, irnos enriqueciendo con todo lo que vamos viendo y aprendiendo y aceptar siempre su voluntad. Lo dice el Padre Nuestro: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y hágase tu voluntad es para todo. Y si Él ya tiene descrito un plan para nosotros, podemos hacer lo que queramos, pero el plan de Dios se va a cumplir. Y nosotros estamos dentro de ese plan de Dios. Individualmente, mejorar. Colectivamente, apostolar. Así es. Y bueno, algo que yo rescato de todo lo que tú nos dices también es que, pues ya lo dijiste varias veces, la oración. Porque si podemos ahorita a escuchar todas las voces que nos dicen que uno va a ganar, que otro va a ganar, que este tiene tales características, que es mejor el otro, etcétera, como que nos confundimos y perdemos de vista que si nosotros actuamos en función de hacer oración, misas, sacrificios, etcétera, tal vez podríamos inclinar la balanza hacia el bien que pues Dios sí conoce y tal vez nosotros no. Estoy completamente de acuerdo. Mira, por ejemplo, en la invasión de la Unión Soviética a Polonia se cometieron cantidades ingentes de profanaciones, de persecución cristiana, persecución a la Iglesia Católica. Los cristianos que estaban allí
perseveraron en la oración. Derribaban las cruces de los cementerios por las noches, iban al día siguiente y ponían otra, aunque fuera con dos maderas. Ajá. Profanaban las imágenes, las limpiaban o las sustituían. Y la oración consiguió que Dios prevaleciera en Polonia, de la cual es nativo Juan Pablo II, el Papa Wojtyła. Por supuesto que la oración tiene un poder enorme. La Santísima Virgen en sus apariciones nos dice siempre: rogad, rogad y rezar mucho, porque esa balanza se puede inclinar. La oración, como he dicho antes, tiene un poder extraordinario. Cuando es en un grupo de personas, mayor aún. Y si ese grupo de personas lo hace debidamente, con fe, meditando el rosario y meditando lo que pedimos. Yo me he encontrado de verdad que a veces pues dices, madre mía, qué forma de entender la oración. Voy a rezar porque, no sé, un familiar mío no se vaya al extranjero. Y se lo pides eso a la Santísima Virgen. O voy a rezar por aprobar los exámenes. O voy a rezar porque ese chico me gusta o esa chica. Digo, o sacarme la lotería. Claro, tú sabes con quién estás hablando. Estás hablando con la Santísima Virgen y con Dios. ¿Qué le estás pidiendo? No es un brujo, no es un chamán que te va a hacer un trabajito y entonces se enamora, un agarre de esto, lo otro. No. Tienes que pedir sobre todo por la salvación de las almas, la tuya y la de todos los demás. Los que ya fallecieron, que pueden estar perdidos en el purgatorio. Y ojo también por los que van a nacer, para que Dios les dé su gracia desde el momento de nacimiento y se puedan encaminar hacia Dios en un camino de verdad. Entonces, la oración, si se toma en serio, sabemos lo que rezamos, con humildad, y si lo pedimos con fe, tiene un poder brutal. Pero fíjate, no estoy preocupado por el Papa que va a ocupar la silla de Pedro. Confío plenamente en el plan de Dios. No porque los hombres cardenales le vayan a escoger, sino porque Dios ya tiene claro lo que va a suceder. Ana Catalina de Emmerich, de la cual me he interesado mucho, he leído mucho y sigo porque es inagotable, narra muchas cosas de las que están sucediendo. Las vio hace más de 200 años. Ergo, eso ya estaba dentro del plan de Dios. Ya lo vio, no es que viera el futuro, Dios le mostró lo que iba a pasar, porque es su voluntad. Por lo tanto, quien vaya a ocupar la silla de Pedro tiene una gran responsabilidad y desde luego en sus manos está la salvación de muchas almas. Está en su mano errar o acertar. Por eso le pido a Dios que pido por su alma, por la persona de la que he estado y la que estará. Y la que vendrá otra después, para que sus pensamientos se centren en servir a Dios y en extender el cristianismo, no por un ansia de poder, de dominación, sino porque el extender el cristianismo verdadero y extender realmente y ciertamente la palabra del Padre va a salvar las almas, va a salvar lo más preciado que tenemos, que no se da, mucha gente da cuenta. No se dan cuenta de que el alma es el tesoro más importante, es el regalo de Dios más preciado que hemos recibido. La inmortalidad a través de un espíritu y la posibilidad de poder servir a Dios en esta vida y en la próxima. Y que, como dice el Evangelio, busca el reino de Dios y su sabiduría y lo demás se te dará por añadidura. Decíamos, la paz, el amor, el bien, la felicidad, el bienestar, todo eso es un anhelo legítimo de cada ser humano, pero pues cayendo a la cuenta de tus palabras, lo podemos encontrar en la iglesia cuando nosotros lo vivimos con fe, con reflexión, considerando darle el lugar a Dios que tiene y a las cosas de la tierra, las que son de la tierra. Por eso dice, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Eso es exacto, así es. Es que no se puede decir de otra manera más clara. Y por eso tenemos que tener nuestra mente muy clara en este aspecto, muy definida. Yo, como soy un pecador, como todos, pues
hay veces que me he enfadado viendo noticias referentes a determinadas personas, incluso papas, porque no las he comprendido, no las he compartido y no me han gustado. Pero llegas a comprender que si estás rezando diciendo hágase tu voluntad, es que todo lo que ha ocurrido es voluntad de Dios. Y que esas personas han decidido con su libre albedrío o servirlo de una forma correcta o de una forma incorrecta, errar o no errar. Por lo tanto, aparte de que, bueno, tenemos que discernir el bien del mal, eso también. Sí. Porque si entramos en la confusión de creer lo que un político nos diga, un economista nos diga, un experto de no sé qué, o un representante de la Iglesia, sea quien sea, nos diga, creerlo a pie juntillas, pues no siempre es buena idea. No siempre es buena idea. Miremos en la lógica, miremos también en nuestro sentido común, y cuando chirría alguna cosa que dices, no puede ser verdad esto que estoy oyendo. Reflexionemos, pidamos consejo a Dios con la oración, meditemos y seguro que nos van a llegar las respuestas correctas. Muy bien, bueno, pues vamos ahora a ver qué nos tiene la caja de colores porque estamos llegando a las conclusiones. Y aquí en la caja de colores hay papeles de colores, hay 6 papeles de colores y cada uno tiene escrito una palabra. Si nos hicieras favor de pues, mencionar tu color favorito, aquí hay varios. Y bueno, pues a ver. ¿Tienes verde? Hay un verde. Sí. A ver, mira, aquí hay. El verde. Sí, verde. Muy bien. Sucesión. La palabra es sucesión. ¿Podrías construir una frase dando tu conclusión usando esta palabra? Poder de Dios en la esperanza y en la fe. Muy bien. Pues, ¿algo más que tú quieras decir? Pues que rezaré por el nuevo sucesor. Recé mucho ya por el que nos ha dejado y seguiré rezando por la salvación de las almas, cosa que os pido a todos que compartáis conmigo con completa devoción y poniendo por encima de todo cualquier preocupación personal que tengáis, anteponer todo a la salvación de las almas. Primero, salvar las almas, luego nuestro bienestar, nuestra salud. Lo que sea es intrascendente con la importancia que tiene para gloria de Dios que consigamos que aunque sea solamente una, que puede ser también la nuestra, porque todos estamos metidos en el mismo puchero. Sí. Que al menos podamos salvar un alma. Y la primera, pues, del peor pecador. Imaginaros el peor pecador del mundo que se le arrebata la oración al mal. Para gloria de Dios será una bofetada en la cara de Satanás y en el cielo se van a alegrar mucho. Por eso recemos, oremos con mucha fe y espero que Dios nos guarde a todos. Yo por mi parte quisiera decir que creo que en el corazón de todos está eso que decimos, el Santo Padre. O sea, no solamente es un Padre, sino que sea santo. Entonces, como que todos esperamos que el Santo Padre lo sea. Lo damos por descontado. Y recordar o traer a cuento que la santidad se da en la comunión con el Espíritu Santo, y eso se da a través de la comunión, de la confesión, de los sacramentos. Si yo confieso, comulgo y oro, estoy con el Espíritu Santo, estoy imbuido del Espíritu Santo y estoy en comunión con Dios y con la Iglesia, y eso es la santidad, según lo que nos dice la enseñanza de la Iglesia y el catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, y pues vamos a las recomendaciones. A ver, nosotros por nuestra parte vamos a volver a recomendar los libros del programa anterior, que son Las sandalias del pescador de Morris West de 1963, porque es una alegoría de un papa que pues es
muy querido, muy amado, y pues bien nos vendría ahorita en estos momentos. Y también vamos a recomendar el taller del orfebre, que es, aunque habla del matrimonio, pues dice mucho del pensamiento de Karol Wojtyła, antes de ser San Juan Pablo II. Bueno, Juan Pablo II y luego San Juan Pablo. ¿Y qué otra cosa? ¿Una película? Pues a ver, José Manuel, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué libro nos recomiendas tú? Seguramente tienes... Bueno, la vez pasada coincidimos, así que vamos a ver. Este es un bestseller. Está traducido a todas las lenguas del mundo y es el libro que más veces se ha reproducido, y es la Santísima Biblia. Ah, ¿Qué versión recomiendas tú? Pues mira, yo tengo una versión que me regaló mi difunta madre hace más de 50 años. Ajá. Y ahora mismo no recuerdo la... ¿te refieres a la versión del año o de...? No, a la Vulgata, a la Biblia de Jerusalén, a la Biblia que... Que sea la Nácar Colunga, por ejemplo. Es la Santa Biblia sin más. Perfecto. No es la de Jerusalén. Puede ser la que has mencionado. La Nácar Colunga. Nácar Colunga. Bien. Y luego como película, pues mira, Los 10 Mandamientos. Excelente. De Orson Welles. Sí, señor. Una obra de arte. No sé las veces que la he visto y fíjate, sin tanto efecto especial de ordenadores, ni de inteligencia artificial, ni nada, el mensaje, fíjate que trasciende de Hollywood, esta película, cuando Hollywood estaba sin contaminar con la cultura woke y todo esto, y transmitía mensajes fabulosos que acercaron a millones de personas a la Iglesia. Fíjate el poder que tienen los medios de comunicación, el cine, la lectura. Las grandes películas ya dirigidas a evangelizar, como la de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, pues han llevado a muchas personas de nuevo a acercarse, a orar y a la religión. El cine, la lectura, todo esto tiene una importancia fundamental. Por último, tienes un programa muy bueno, si nos quieres decir cómo se llama. Programas Historias del Oculto en XD Radio. Tengo también un programa que se llama Apocalipsis en XD Radio. Historias del Oculto nos intento desvelar lo que ha pasado, lo que ocurre y lo que va a pasar y que no nos cuenta prácticamente nadie. Esos poderes fácticos que se mueven en las sombras y que son contrarios a Dios. Por encima de todos están movidos por el adversario, por el señor de la mentira. Vamos a dejar los enlaces de los dos, tanto del Apocalipsis como de XRD. No, es XD Radio, sí. ¿XD Radio? Exacto. Tienes ahí dos programas. Historias del Oculto, que trata de desvelar misterios que han estado, pues, tapados, ocultos, que no han contado en las universidades y era de obligado cumplimiento. Les recomiendo el de Kennedy, me gustó mucho. Vaya, pues, se interesen para que te intereses y sigas esos programas que la verdad son muy escuchados en la voz de José Manuel, muy interesantes y muy bonitos. Bueno, me alegro de que los hayas citado. Muchas gracias, Genaro. Pues hemos llegado al final. Síguenos en las plataformas de Luces del Siglo. Regálanos un like para que sigamos trabajando con este tipo de temas. Y tenemos pues más material importante e interesante para ti. Y recuerda que pues aquí en Luces del Siglo, el equipo de producción, nuestros invitados, en especial José Manuel Aparicio, junto con Maricruz, pero principalmente junto contigo, estamos iluminando al mundo con luces de fe y esperanza. Gracias, José Manuel. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Mándanos tus comentarios. Ahí te respondemos. Gracias.